muchachos, vamos a explicar el tema de las inecuaciones. Nosotros habíamos aclarado que todo lo relacionado con la parte de las inecuaciones hace referencia a las desigualdades. Algo que se diferencia bastante de las ecuaciones es que las desigualdades se utilizan los sentidos mayor igual, menor igual. Otra de las diferencias que se presenta entre las inecuaciones de las ecuaciones es que en las ecuaciones encontrábamos el valor de las variables cuyos resultados eran unos valores reales, es decir, un número real. Mientras que en las inecuaciones no me da como resultado un número, sino que vamos a encontrar unos intervalos. Entonces, ahí podemos darnos cuenta de las diferencias entre las ecuaciones de las inecuaciones. Entonces, vamos a empezar a resolviendo el primer ejercicio de esta inecuación para entrar a ver lo que es una desigualdad doble. Bien, tenemos la inecuación 4x más 3 es menor o igual a 2. Entonces, nosotros recordábamos que esto se lo conoce como un término, se lo conoce como el término A y esto como el término B. Entonces, se procede a dejar en un solo lado todos los valores que tienen variable y lo que no tiene variables, lo que no tiene variables se lo deja al otro lado. Entonces, colocamos que 4x es menor a 2, el 3 que está sumando pues pasa a acompañar al 3 y como está sumando pasa a restar. Entonces me queda que 4x es menor, 2 menos 3 me da menos 1. Bien, pero como el resultado tiene que quedarme el valor de la variable, entonces el 4, este 4 que está multiplicando, tiene que quedar solo. Entonces me va a quedar el resultado menos un cuarto. De esta manera yo puedo decir que x es menor a menos un cuarto. Es importante aquí esta parte porque esto me da a entender, que lo voy a colocar aquí como una especie de una nube, que no es un número, sino es un segmento o una parte de recta. Cuando yo digo x es menor a menos un cuarto, esta x no se la conoce con un número, sino como los números en plural. Entonces yo puedo decir números menores a menos un cuarto. Entonces, si yo hablo de números menores a menos un cuarto, estamos hablando que por aquí está el menos un cuarto, por acá tengo el infinito, por acá tengo el menos infinito. Entonces, si yo hablo de números menores a menos un cuarto, hace referencia a los números que van hacia acá. Ojo, a todos los números que van hacia acá. Entonces, si yo hago ese proceso, puedo dar la respuesta, y la respuesta es de menos infinito al menos un cuarto. Y de esa manera es como yo acabo de encontrar el resultado de esa desigualdad. Los números menores a menos un cuarto son todos estos números que van hacia acá. Un ejemplo, por aquí que esté, por acá está el 0, por acá está el 1, estos están afuera. Es toda la parte negativa, esos son los números menores. Y de esa manera es como encontramos la primera respuesta a las inecuaciones. ¿Listo? Bueno, eso es una inecuación básica, muy similar el procedimiento a resolverlo como una ecuación. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para darnos cuenta en qué momento la desigualdad cambia su sentido. Entonces, voy a borrar el ejercicio para explicar otro ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para explicar cuándo se cambian los sentidos. Bueno, me parece que está muy clarito. Vamos a ponerlo por acá abajo. Menos 2x, tengo menos 2x menor al número 8. Menos 2x menor al número 8. Bien, lo único que yo tengo que hacer en esta inecuación es pasar el menos 2 a dividir porque está multiplicando. Pero aquí pasa algo nuevo. Voy a colocar el 8 sobre este menos 2, pasa a dividir, pero pasa con todo signo. Como tiene que pasar con todo signo, es negativo, mírenlo, es negativo. Cuando pasa a dividir, cuando está multiplicando y pasa a dividir con todo signo, cambia el sentido. Es decir,
el sentido contrario. Si este es menor que, lo contrario sería mayor que. Entonces repito, ¿cuándo se cambia el sentido? Cuando el número que acompaña la variable pasa a dividir y es negativo. Solo cuando es negativo cambia el sentido. Entonces el resultado final sería x mayor a menos 4 haciendo la simplificación. X mayor a 8 dividido entre menos 2 menos 4. Entonces podemos decir números mayores a menos 4. Números mayores a menos 4. Números mayores porque el sentido cambió a menos 4. Si yo tengo por acá el menos 4, tengo el infinito, el menos infinito, los números mayores, pues entonces en este caso serían así. Así sería el método gráfico. Y la respuesta, pues si los números mayores a menos 4, entonces podemos hablar de respuesta mayores a menos 4 sería menos 4 al infinito. De esa manera resolvemos el otro ejercicio. Entonces, importante en este ejercicio darnos cuenta que cuando un número es negativo y pasa a dividir, pasa todo signo, pero cambia los sentidos. Aquí nos podemos dar cuenta. El resto del proceso es el mismo. Eso es como se resuelve una inecuación. Muy sencillo. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio un poquito más complejo. Vamos a resolver otro ejercicio más complejo de esta inecuación. Bien, en este ejercicio nos encontramos con un paréntesis. Ese paréntesis hay que destruirlo, obviamente hay que destruirlo. Entonces, para poder destruir ese paréntesis, aplicamos la propiedad distributiva que nos la enseñaron desde el colegio. Entonces multiplico 2 por menos 3, me da menos 6x, y 2 por 5 me da 10. Y eso me da menor a el número 22. El proceso es el mismo, menos 6x menor 22 menos 10. En ese orden podemos decir que 22 menos 10 me da 12. 12. ¿Listo? Bien, miren, este menos 6, como va a pasar a dividir, pasa con todo signo, va a cambiar el sentido. Entonces, al cambiar el sentido, para continuar con el ejercicio, entonces me queda que x, como es menor, vamos a colocarle mayor a 12 sobre menos 6. Y al hacer la simplificación, me queda que x es mayor a menos 2. ¿Cómo se interpreta eso? Números mayores a menos 2. Entonces, los números mayores a menos 2. Tengo por acá el menos 2, tengo por acá el infinito, tengo por acá el menos infinito. Los números mayores al menos 2 son aquellos números que los realizamos acá. Entonces, la respuesta sería, aquí no me alcanza, la respuesta sería, vamos a ver dónde colocamos la respuesta sería pues menos 2 al infinito. Creo que aquí está dada la respuesta, menos 2 al infinito está dada la respuesta de esta inecuación donde encontramos primero o tuvimos que aplicar primero una propiedad distributiva para destruir los paréntesis. Muy bien, entonces de esa manera hemos resuelto otro ejercicio de las inecuaciones. Es importante para continuar con la parte gráfica de las inecuaciones reconocer muy bien los intervalos abiertos y los intervalos cerrados. Los intervalos abiertos se caracterizan con un paréntesis en el método gráfico y un intervalo abierto es abierto cuando la inecuación aparece en los dos sentidos, mayor o menor. Mientras que el intervalo cerrado en una inecuación se lo representa con corchetes y se interpreta que es un intervalo cerrado cuando en la inecuación aparecen los sentidos menor igual o mayor igual. ¿Qué quiere decir esto? Para el intervalo abierto yo puedo tener a x más b mayor a c. Por interpretar el sentido ya doy a entender que es abierto. En el cerrado pasa lo contrario. A x más b podemos hablar de un menor igual a c. Por tener el sentido menor igual, automáticamente el estudiante ya debe interpretar que al momento de hacer la gráfica va un corchete. ¿Cómo sería la gráfica de esta? Pues ya sabemos que van los paréntesis y la gráfica de esta van los corchetes. Esa es la diferencia a tenerlo en cuenta. El intervalo abierto va en paréntesis, el intervalo
cerrado van corchetes. ¿Cuál es la diferencia del intervalo abierto? El intervalo abierto incluye los extremos cuando vamos a hacer pruebas, mientras que el intervalo cerrado no incluye los extremos, perdón, el intervalo abierto no incluye los extremos, no los incluye, los excluye, mientras el intervalo cerrado hace o participan sus extremos. Cuando entremos a lo de inecuaciones dobles, es importante saber interpretar este tema de los ejercicios. Entonces, nuestro siguiente tema son las inecuaciones dobles.